Yo sé que estuvimos el domingo pasado celebrando, conmemorando Pentecostés y que han tenido un hermoso culto, Sí, una preciosa visitación de parte del Señor y verdaderamente todos en distintos lugares, por lo menos donde nos hemos conectado y hemos estado en contacto, esa búsqueda, esa conmemoración, pero esa realidad de la presencia del Espíritu Santo en su iglesia. Cuánta necesidad que tenemos que que se renueve, que se reavive, sí, que Señor. esté vigente en cada uno de nosotros y en todos como comunidad. Y agradezco también a nuestro hermano Manu que ayer nos ayudó para hacer la prueba, que se conectó desde San Juan, está en su viaje. Quiero agradecer a todos los hermanos y también a los que están presentes allí en el templo de tomar este tiempo para congregarse. Hago mías las palabras de mi esposa cuando pedimos oración por los hermanos que están enfermos, que el Señor extienda su mano y esté sanando todos aquellos que no han podido llegar. Yo quiero hoy reflexionar, no sé si a usted le ha pasado, pero en aquel momento, cuando se recuerda la visitación y la llegada del Pentecostés, sucedió algo. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿alguna vez a usted lo tomaron de una manera medio como que lo ningunearon? Cuando a veces, creo que uno a veces recibe esas prejuicios que lo miran y dicen, ¿y este? ¿O esta? ¿Nunca le pasó? ¿Cuántas veces tuvieron una opinión de usted y después tuvieron que cambiarla? Mm, sí, Nunca. Yo algunas caras veo acá, a la distancia en la computadora, pero suele pasar, y así le pasó a los discípulos. Ojalá que la primera impresión, que había sido mala, luego se transformó en buena. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente cuando el Señor obra, obra de esa manera. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Vamos a ver justo el momento cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los hermanos reunidos allí. ¿Se acuerdan que dice el primer versículo? Dice que estaban todos todos unánimes. reunidos y juntos, unánimes juntos. Sí, Esa fue la clave cuando estaban esperando la promesa del Señor. Pero yo voy a leer el versículo número 13, Hechos 2:13, que era cuando ya habían empezado, cuando recibieron el bautismo, cuando empezaron a hablar en lenguas, cuando se manifestó el Señor de esa manera maravillosa. Comienzan a hablar en lenguas y acuérdense que el versículo 11 dice, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que ese es un primer dato. Ellos interpretaban en sus propias lenguas originales las maravillas de Dios. Pero algunos, dice el versículo 13, ¿lo encontró? sí, Hechos 2:13. sí. Amén. Dice, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. En otras palabras, Están no sé qué borrachos. versión tiene usted, pero los trataban de Borrachos. borrachos. ¿eh? Los trataban de borrachos. ¿Y qué están diciendo esto? Están borrachos. Y luego, cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les habla, les predica, fíjense cómo cambió la actitud. El versículo 37 que dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro Mm, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Mire lo que puede hacer la intervención del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, que primero los trataron de borrachos y ahora los llaman hermanos. mm, Primero lo trataron de borrachos y después que el Espíritu Santo intervino y la palabra de Dios llegó, hubo un cambio en las personas que llegaron a decirle, en vez de borrachos, hermanos. ¿Y cuántas veces va a pasar así? ¿Cuántos testimonios tenemos de gente que nos cascoteaba cuando todavía teníamos los templos de techo de chapa? ¿Y cuánta gente
tiraba piedras y hacía sonar las piedras en esos techos de chapa y decía, estos locos, cállense, están todos locos, y luego esas mismas personas terminaron convirtiéndose y no solo llegando al templo, sino muchos de ellos y de ellas sirviendo al Señor y predicando la palabra. Y ese es el efecto que hace el poder de Dios. Ese es el efecto que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios hace nuevas todas las cosas en las personas. Hemos estado durante todo este mes de mayo, fundamentalmente aquí en la iglesia de Comodoro Rivadavia, trabajando el tema del bautismo en agua, que muchos hermanos se están preparando y que van a en breve tomar esa decisión, y también el bautismo en el Espíritu Santo. Y hermanos, es tan importante, mire, ¿sabe cuán importante es creer y aferrarnos a la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo? Porque prácticamente este libro de Hechos, en realidad debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, para algunos es el Evangelio del Espíritu Santo. Porque la iglesia primitiva, la iglesia que recién, fíjense, habían pasado 10 días que Jesús ascendió a los cielos y le había dicho, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo y entonces me van a ser testigos. Acá en este momento es cuando llega el bautismo del Espíritu Santo, se derrama y se considera que es el nacimiento de la iglesia. Es cuando gentes de todas lenguas comienzan a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y a través de Pedro les predica y les dice, a este Cristo, a este Jesús que ustedes crucificaron, que ustedes entregaron en manos de los romanos, al que ustedes permitieron que lo mataran en la cruz, el Señor nuestro Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y fue tal el impacto que el Espíritu por la palabra de Dios hizo en los corazones de estas personas, que como decíamos recién, cambiaron de opinión, dijeron, en vez de llamarlos borrachos y hermanos, que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y eso es lo que estamos necesitando. Hombres y mujeres que cuando se les imparte la palabra de Dios, con la presencia del Espíritu en sus vidas, realmente sean llamados a decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos cambiar esta situación? Cuando el Espíritu Santo golpea nuestra vida, hermano. Cuando el Espíritu Santo está taladrando nuestro corazón, nuestra mente, es porque algo quiere hacer con nosotros. Estos hombres se dieron cuenta del pecado en el que estaban. Y Pedro le dice, bueno, lo que tienen que hacer es arrepentirse. ¿Y qué es arrepentimiento? Es cambiar de manera de ser, es cambiar de manera de pensar. No quiere decir que todos vamos a pensar igual, pero quiere decir que de nuestro camino perverso, de nuestro camino inconsistente con las cosas del Señor, tenemos que volver a Dios. Y Pedro dice algo también muy claro. En el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y acá hay dos cosas que quiero puntualizar. El perdón de los pecados, cuando la persona se arrepiente y acepta al Señor en su corazón, se arrepiente de sus pecados, los pecados son perdonados por medio de la sangre de Jesucristo y no hay vuelta atrás. No debemos dudar nunca del poder de la sangre del Señor para perdonar nuestros pecados, para perdonar mi pecado y tu pecado que fue clavado en la cruz del Calvario. Y esto lo comprendieron aquellos primeros oyentes de este mensaje y se convirtieron. Y de tal manera hizo el Señor esa obra que dice que se convirtieron ese día aproximadamente 3.000 personas. Pero cuando habla de recibiréis el don del Espíritu Santo, no está hablando de los dones, está hablando en forma singular. El don del Espíritu Santo es esa llenura que usted y yo recibimos al creer en el Señor y al permitir que Él llene nuestras vidas justamente con esta realidad del bautismo. Yo sé que allí en la congregación y los hermanos que están conectados también hemos tenido distintas experiencias. Algunos han recibido el bautismo del Espíritu Santo en un culto, otros durmiendo, otros cuando fueron bautizados en las aguas del bautismo
en agua, Sí. otros orando, otros por imposición de manos, pero de cualquier forma que usted lo haya recibido, hoy es totalmente necesario, imprescindible, que vivamos en esa misma guía y dirección del Espíritu Santo que Él quiere tener y que de hecho tiene sobre la iglesia, sobre la comunidad del reino. Y está en el efecto que hace. Dice que Pedro les dice, pero no solamente es para ustedes la promesa, es para todos los que están lejos, para todos los que el Señor llamare. Está hablando de que esta promesa es para todos los que estaban cerca, los que estaban lejos, en forma geográfica, pero también en forma de tiempo. Y en el tiempo nosotros hemos recibido esta llenura, habiendo pasado ya más de 2000 años, esto sigue vigente. El Espíritu Santo ya está derramado en la iglesia. Y todo aquel que cree en el Señor, se arrepiente de sus pecados, clama y recibe esta promesa, que es la promesa necesaria para vencer, hermanos, para seguir adelante en el poder de su Espíritu. Y tal es el resultado, que no es solo. Recién antes en la previa, cuando todavía no se conectaba la cámara, estábamos hablando con una hermana que decía, no, pero yo no quiero ser pentecostal porque los pentecostales gritan, hacen ruido, bochinches, un desastre. Bueno, claro, eso es un mal testimonio, un mal ejemplo de la práctica. El ser lleno del Espíritu Santo no es para andar gritando, no es para andar revolcándonos ni haciendo espectáculo. El ser lleno del Espíritu Santo es como dice aquí la palabra del Señor, que los que fueron llenos del Espíritu Santo perseveraban juntos, unánimes, en el conocimiento de la palabra de Dios, dice, en la doctrina de los apóstoles. Participaban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la verdadera señal de una iglesia llena del Espíritu Santo. No hay que hay gritos, no hay que hay alaraca, no hay que hay aspavientos. Es una iglesia unida. Es un grupo, una comunidad del reino que se aman, que se preocupan unos por otros, como bien hoy decía nuestra pastora Mabel y también lo que llegué a escuchar, quienes mencionaban los hermanos ausentes por necesidades físicas, por su salud, también por los que viajaron a servir al Señor. Esa es la señal. Y tal dice así la palabra de Dios, que la gente, el resto del pueblo, miraba a este grupo nuevo, porque todavía no se lo llamaba iglesia, miraban este grupo y querían pertenecer porque veían que se amaban. No solo veían los milagros. No nos acostumbremos solo a seguir los milagros. Veo que hay creyentes que lo único que le importa es a ver dónde hay un milagro. Muchos dicen, esta iglesia de poder. No se deje engañar con esas cosas. No se deje deslumbrar. No es más importante los milagros que vivir una vida en santidad, que vivir una vida en comunión, que vivir una vida de amor con los hermanos. Esa es la verdadera iglesia. Dice que la gente, el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. ¿Haciendo qué? Haciendo esto. Perseveraban en la enseñanza de la palabra de Dios. Tenían comunión unos con otros. Se preocupaban porque estuvieran bien todos. Y más adelante también dice algo más grande todavía. Dice que entre ellos no había ningún necesitado, porque se preocupaban de que inclusive una práctica que hicieron, que vendían sus cosas para que a nadie le faltara nada. Hoy en día nosotros estamos precisando una iglesia. Yo no digo que sea igual, porque sería algo utópico, algo irrealizable, que sea igual a la iglesia de la iglesia primitiva, porque somos otros tiempos, porque es otro momento de la iglesia, pero sí que tenga el mismo carisma, la misma fuerza, la misma insistencia en buscar su presencia, su guía, su dirección. El Espíritu Santo guía a la iglesia. Nosotros no podemos pretender ser guiados por nuestra mente, por nuestro corazón, por nuestras ilusiones o por nuestros planes. Tal es así que el Espíritu Santo guiaba a la iglesia primitiva, que cuando Pablo y Bernabé salieron a la obra misionera, dice, y el Espíritu Santo los mandó a la obra misionera. Y el Espíritu Santo movió a Felipe,
Y el Espíritu Santo guió a los apóstoles a tomar decisiones importantes. Y el Espíritu Santo anunció con el profeta Ágabo que iba a haber hambre. Y el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo activo en la iglesia, moviendo a la iglesia. Y el Espíritu Santo dice que puso en el corazón de fulano o de mengano y así se movían, hermanos. Quiera el Señor en este tiempo, en estos postreros tiempos, donde vemos tanta falta de compromiso, donde vemos tanta frialdad, donde vemos tanta tibieza, donde vemos tanta falta de conocimiento de la palabra. Que el Espíritu Santo nos influya de tal forma y nos inunde de tal manera que amemos su palabra, que amemos estar en la casa del Señor, que amemos estar en comunión con nuestros hermanos. No nos permitamos la frialdad, no nos permitamos la apatía, no nos permitamos el vivir, bueno, ya se hará, no, sino que tomemos un compromiso y que su Espíritu Santo verdaderamente pueda mover, pueda encender. Hay una frase que decía el padre de la iglesia, San Agustín: si no ardes, no incendias. Si no ardes, no incendias. Y no podemos pretender incendiar en avivamiento, en pasión, en que la gente se acerque a su presencia. ¿Cuántos de nosotros podemos experimentar y hemos experimentado el poder del Señor obrando en las personas? Por eso esta mañana, si usted está en esa sensación de que las cosas han pasado, de que ya no hay posibilidad, no, hermano, para usted, para mí, hay posibilidad de volver a ese fuego sagrado, a ese fuego de entrega, a ese fuego que hace quemar toda escoria de nuestras vidas y nos hace en su presencia, su renuevo, su frescura. Le invito a que tengamos unas palabras de oración. Le invito a que usted acerque su llama para que también pueda arder y podamos incendiar, pero no incendiar en forma dañina, sino incendiar de volver a sentir en nuestros corazones su presencia, su ardor, su necesidad de predicar su palabra, de servir al prójimo, de amar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, como Él quiere que nos amemos. Y que, como pasaba en aquel momento, las personas querían estar con la iglesia, porque allí en la iglesia se practicaba el verdadero amor del Señor. Padre, en esta mañana, Señor, a mis hermanos reunidos allí en el templo, a nosotros los que nos pudimos conectar por Zoom, sabemos que para tu Espíritu no hay distancias, Señor, para tu Espíritu Santo no hay limitaciones. Por eso hoy se envió tu palabra, hemos recibido tu palabra y queremos tener esa vivencia de tu Espíritu. Sí. Para nosotros es la promesa, para los que están cerca, pero también para los que están lejos, para todos los que tú estás llamando, Señor, a ser parte de esta iglesia que te busca, que te espera. Esta iglesia que necesita ser reavivada por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Reavivada por el poder de tu amor, Señor, de esa santidad que proviene de ti, que nos llena de ese fuego sagrado. Danos pasión por los que todavía no te conocen. Danos pasión para acercarles esa palabra de esperanza y de consuelo. Esa palabra, Señor, que necesitamos todos nosotros, pero que también necesita nuestra Argentina. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, te lo rogamos, y que arda nuestros corazones como ardía el corazón de nuestros discípulos allí, Señor, de nuestros hermanos en esos primeros tiempos. Bendecimos tu iglesia, enviamos tu palabra, Señor, y te damos gracias para que todo esto sea para la gloria de tu nombre y para edificación de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor. Amén. Y amén.